Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde y buenas madrugadas allá en Europa para quien ande por allá. ¿Cómo estás, Camilo? Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí otra vez. Sí, La semana pasada esperemos. estuvimos, ¿no? Sí, con Exactamente una Manuel, semana. ¿no? Sí. Sí, exacto. Un poquito Bueno, más temprano, tanto para ustedes claro. como para nosotros. Bueno, para ustedes Lo, todavía era tarde porque todavía no pasaba el día, ¿no? Ahorita ya sí, pasó el día sí, para sí. ti, ya son... Lo que la gente no sabe es que esto está grabado de esa fecha, así que es como la continuación. Exacto. Sí, No, ¿no? muy bien. Cada semana vamos mostrando una parte de esa conversación. Sí, exacto. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de... No se pudo unir Manuel, bueno, porque de hecho esto es bastante improvisado en el sentido de... bueno, nos ponemos de acuerdo 20 minutos antes y nos ponemos a hablar para que vean el expertise de Camilo. La Pero improvisación. sí. ¿No, has escuchado de eso de que solamente sabes de aquello que puedes hablar media hora sin preparación? Ah, O no, sea, no he escuchado ese. es como como un reto, ¿no? Solamente sabes de ciertos temas y la prueba es que si puedes hablar media hora sin prepararte inmediatamente, solamente de eso sabes, ¿no? Entonces, digo, seguro hay muchos temas de los que puedes hablar media hora sin prepararte previamente, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de sistemas que se curan solos. Es un tema que Camilo me había platicado hace bastante tiempo de su investigación, bueno, no sé si te metiste en la investigación hace tiempo de eso, Camilo, pero recientemente salió de nuevo el tema por la inteligencia artificial y cómo los sistemas están usando los modelos de lenguaje para hacerle una capa extra a estos sistemas. Son sistemas que se curan solos en el sentido de que encuentran bugs y se corrigen solos. No sé si hay otros sentidos, Camilo, si hay otras formas en las que se curen solos, en el sentido, por ejemplo, de que se cayó un servicio y se vuelva a levantar o algo así, o solamente conoces los de que se arreglan sus propios bugs. Sí, la idea es como que arreglen sus propios errores, es decir, como si tú tienes, es siempre los casos que colocan en los artículos de investigación, es que tú tienes como un conjunto de pruebas, ¿no? Las típicas pruebas unitarias, los TDD o cualquier tipo así, y en ese set fallan algunas pruebas. Entonces la idea es cómo hago que el sistema automáticamente corrija solo, lo cure, o te sugiera una corrección también, porque claro, hay algunos que son los sistemas que eran los primeros que aparecieron, que eran a través de heurística, es decir, cuando tú ves un error que ocurre, generalmente ese error ha ocurrido antes, hay cierta similitud, no sé, cuestiones como la fuga de memoria, por ejemplo, en C, generalmente siempre las formas de escribirlo son más o menos similares, ese tipo de errores, entonces ya hay como una experiencia, ya hay una historia sobre eso. Entonces por eso se crean como cierta heurística. Entonces ya más o menos sabemos que va por ahí los errores. De hecho, haciendo una analogía a los malware, estos típicos programas maliciosos que generan ciertos problemas en un computador infectado, que hay de muchos tipos, hay troyanos, hay virus, bueno, de distintas clases. Cuando los tipos hacen análisis estático de ese ejecutable, tú puedes ver ciertos patrones que se van repitiendo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay bibliotecas ya especializadas para eso que hacen análisis estático, leen el binario como más bajo nivel y detectan cierto comportamiento o la ausencia de cierto comportamiento que dicen, ah, ok, este programa probablemente sea un troyano. Bueno, la idea más o menos era así previamente, hace unos 5 o 10 años atrás, los sistemas que se reparaban solo usaban ese tipo de heurísticas, ciertas reglas ya predefinidas a priori. Pero ahora, con el tema de los generadores de código, que ya están bastante de moda, hay bastante modelo, hay grandes bases de datos, por así decirlo, de código de cada lenguaje o de los principales lenguajes. Entonces ya ahora la idea es que no tan solo pueden detectar un error, que una función, simplemente una función que yo le paso argumentos y que la salida, lo que devuelve, no sea lo que espero, y que lo pueda hacer que funcione, o sea, que la salida sea realmente la correcta, sino que a su vez te pueda dar como un ranking de posibles soluciones. Es decir, que te dé como varias soluciones posibles para corregir ese error y el programador toma la decisión sobre cuál es la más acertada y en base a eso el modelo se va retroalimentando, ¿no? Entonces es como, por así decirlo, como un paso intermedio a lo que conocemos como GitHub Copilot, en el sentido de que GitHub Copilot tú le haces una solicitud, un request, y te da todo el código. Aquí es como un asistente
que yo lo considero en ese sentido mucho más útil, ya que te hace sugerencias, o sea, no te dice, no te da como el código completo, es así y se acabó, y me crees o no, sino más bien te da como el ranking, ¿no? Y ahí después el ser humano tiene la decisión de tomarlo o no. Ok, ok. Entonces, digamos que como resumen, los primeros que salieron fueron basados como en cosas conocidas como en heurística, ¿no? Mm, Casi siempre que se hablan de sistemas computacionales de heurística, yo los pienso como cosas que pueden o no resolver es como estudiar el comportamiento de algo, mm. resolver un problema y luego es como, bueno, el sentido original de heurística tiene que ver con resolver problemas, ¿no? Con analizar un problema y resolverlo. Y ya el sentido como de heurística en los sistemas computacionales tiene más que ver con prueba y error, ¿no? Con vamos a ver si esto funciona y entonces aprendes a partir de eso, ¿no? Entonces esos son los primeros, digamos, sistemas que se autocuraban, ¿no? Oye, Sí, de hecho, ajá, dime, dime. disculpa, solamente para acotar el tema de la heurística, porque al final yo hago un doctorado también en temas de heurística, entonces como es un tema que más o menos conozco. Y es que, claro, la heurística es como algo que no te asegura que siempre va a funcionar. Es decir, como que asume que tú en la mayoría de los casos se va a cumplir, pero sobre todo lo que asume es que va a ser en un tiempo computacional bastante acotado. Entonces, son muy útiles para problemas que son NP, por ejemplo, que son Ujú. que tú no los puedes, que podría tardar años en ejecutarse de manera de fuerza, o sea, de fuerza bruta. Entonces, con Fuerza una bruta, ajá. heurística tú puedes reducir ese tiempo a algo, no sé, minutos o segundos, pero no va a funcionar, no te va a dar el mejor óptimo, o sea, no te va a dar el mejor resultado posible, pero al menos en la mayoría de los casos va a andar bastante bien. Y después de Cerca. ese Ujú. concepto surge el tema que es la meta heurística, ¿no? Porque la Okey. heurística de por sí se asume como algo que es muy particular, muy específico para un problema de negocio en particular o para un algoritmo o un problema muy específico que está resolviendo un algoritmo. Entonces la metaheurística es como cómo intento generalizar eso, cómo llevar esa heurística a más problemas. Siempre como Ah, eso. okey, perfecto, perfecto. Eh, bueno, y entonces ahora ya están bueno, dices que eso es como un paso intermedio de entre Copilot y no hacer nada, ¿no? O sea, no te dan la solución como categórica de que esta es la cosa, sino es sugerencias, y me dijiste que como rankeados, ¿no? ¿Sabes Sí, como por qué no han tenido más éxito ese tipo de sistemas o por qué no se han extendido? sí, bueno, yo creo que en realidad todavía no ha sido todavía algo, bueno, de hecho, si uno lo ve como el tema de Copilot es relativamente reciente, todavía hay bastante sospecha si funciona para muchos casos, sobre todo para algunos son bastante útiles, ¿sí? Cuando uno le pide cosas bastante más simples. Y imagínate con el tema de reparación de código, las sospechas aún incrementan mucho más, porque en realidad primero tiene que detectar los errores, que realmente sean esos los errores. Y lo que pasa y muchos de los problemas que están ocurriendo con ese tipo de sistema es que las soluciones que dan no son generales, sino que son particulares. Es decir, pasan el test, que estaba en rojo, por así decirlo, y los que en verde el ticket, pero lo pasó haciendo una corrección que es como una trampa simplemente para que devuelva el valor, ¿no? Es como, por así decirlo, tienes que devolver un valor entero y lo que hace el código es de un valor decimal, lo convierte, lo hace un casting directamente a entero, ¿no? Pero claro, es solamente es como una forma falsa de resolver el error, ¿no? Es como a ocupar cualquier medio posible para que devuelva lo que yo quiero. Pero claro, eso no es una corrección válida, no es una corrección que un ser humano que entiende el negocio que está haciendo el sistema haría, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de problemáticas que tienen ese tipo de sistemas anteriormente con el tema de las heurísticas y ahora están recién apareciendo, ya, o sea, esto ya es cuestión de un año o menos de un año, que están recién apareciendo sistemas que tienen ya un modelo que entiende mejor la semántica del lenguaje, ¿no? Que al final Claro. es eso lo importante, porque tú puedes entender la sintaxis, pero para entender lo que tú vas a reparar en un código que tiene cientos de líneas, por ejemplo, no tan solo tienes que hacer que devuelva la función lo que tú quieres, sino que tienes que entender el El contexto de contexto. eso. Ujú. Entonces, para eso tienes que entender primero la sintaxis, la semántica del lenguaje y a su vez el contexto del problema que estás resolviendo del negocio, ¿no? Y esa es la parte Sí, complicada y recién ahora están como recién lo primero a tifo, ¿no? está interesante eso porque
O sea, creo que, no sé si en tu experiencia, por ejemplo, o en mi experiencia también, que es cuando te pagan por corregir sistemas. Me he pasado 3 días estudiando un sistema o traqueando un bug para llegar a la solución, que es una línea que puede ser tan sencillo como esto que dijiste, ¿no? Hacer un typecasting o algo así, o Mm, entender algo, pero para llegar a la solución correcta tuviste que haber entendido todo el sistema, ¿no? claro. Entonces, creo que justamente por eso es tan difícil que lo logren Mm, sistemas, o sea, puede haber una solución obvia, ¿no? Como te está dando un error, como el que mm, dijiste, un error de tipos, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, pues lo más claro, fácil es hacer el type conversion y adiós, ¿no? sí. O te está dando un error de esperaba un 300 y me está dando 250 y la cosa te puede Claro. sugerir devolver 300 literalmente, ¿no? No, o Mm, sea, y creo que justamente por eso es tan difícil y por eso hasta ahorita ha sido como una actividad casi puramente humana, ¿no? mm, Porque tienes que pues estudiar un montón el sistema, entenderlo y como guardar todas las piezas de contexto correspondientes importantes mm. en tu cabeza para poder producir una solución correcta, ¿no? Está Claro, como la parábola esta. Ajá, dime, dime. sí, es como, claro, yo decía anteriormente que era como un intermedio entre GitHub Copilot, pero claro, un intermedio en el sentido de que interactúas, el desarrollador interactúa más con él, pero en cuanto a dificultad es mucho más complicado que un generador de código como GitHub Copilot, que en realidad no revisa tu código en sí, no está revisando tu código fuente, no tienes que por qué entender tu negocio, sino que más bien tú le haces una pregunta, una solicitud y te va a responder el código según lo que sea más probable, ¿no? Entonces, la reparación conlleva mucho más pasos como de entender, de mayor conocimiento, de poder entender tu código, y esa parte es lo que lo hace complicado. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que tú describías estaban súper bien. Y otro tipo de ejemplos son, por ejemplo, cuando quieres ordenar una lista, ¿no? Entonces, quizás tienes un operador mayor que y debería ser un menor que, por ejemplo. Entonces lo reparas solamente cambiando ese símbolo que está en el if, ¿no? Cuestión así. Pero claro, en el mundo real las reparaciones pueden ser mucho más sofisticadas, pueden estar mucho más ocultas, y eso sí requiere, y es mucho más complicado de resolver, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces es un trabajote. O sea, ya establecimos que no es Mm, sencillo, te mm, digo, y de hecho hay gente a la que todo su trabajo consiste en eso, ¿no? O sea, de hecho, mm, alguien que está manteniendo un sistema en producción, en eso consiste su trabajo. Casi siempre pensamos que los desarrolladores se dedican en el mundo de caramelo o en el mundo feliz, se dedican a crear ah, sistemas nuevos, ¿no? O a hacer cosas nuevas, pero en realidad gran parte de tu trabajo o el mundo corre gracias a software que ya está en producción. Arreglar exactamente. y entender ese software que está en producción o que está Mm. corriendo y componerlo es gran parte de lo que hacemos como desarrolladores, ¿no? Mm, De y de hecho, sí, va a ser una herramienta que quizás sea más útil para los QA que para los desarrolladores, en el sentido que ellos van a poder ya decirte, mira, aquí está la alternativa, el error está aquí, estas son las posibles alternativas que me dio el sistema, y se lo pasa al desarrollador para que ya tenga como más información a priori, ¿no? Antes de empezar a buscar el error o corregirlo de manera definitiva. claro, claro, suena, muy razonable eso que estás diciendo. Muy bien. Y bueno, Camilo, y en cuanto a investigación, ¿qué nos puede contar o sea, de esto en cómo está la investigación o el campo de académico en este sentido? Bueno, todavía está como está en los primeros pasos. De hecho, ahí hay un artículo que te pasé, que es el segundo link, que es Ah, ajá, un lo paper, voy a compartir. que es una especie de survey, se llama como en inglés, que es básicamente como, bueno, alguien empieza a escribir un artículo y dice, bueno, ¿cuál es el estado del arte de este tema? Hagamos una revisión de los trabajos, de todos los últimos trabajos de este tema, y juntémonos en este artículo, hagamos un resumen de cada uno de ellos. Entonces, es como un artículo que le da como el primer paso para las personas que quieran meterse a investigar sobre este tema, ¿no? Entonces, eso se llama como un survey. Y de hecho fue publicado en enero de este año, así que es algo sumamente reciente. Y ahí puedes encontrar cuántas cosas se han publicado, cuántos artículos se han publicado de cada uno de estos tipos de temas. Y a su vez, dentro de esta área hay otras subáreas que ya no las conozco en detalle, pero claro, cada campo de investigación tiene otro subcampo específico. De hecho, hay algunos modelos que generan este tipo de ranking, pero hay otros que hacen las reparaciones de manera automática, o sea, directamente se arriesgan y van a una reparación. Y hay otros que son más conservadores, por así decirlo, y ya te dan alternativa y suspenden el juicio al modelo, lo cual me parece mucho más prudente al principio.
Claro, claro, porque bueno, depende del sistema, ¿no? O sea, Mm, incluso puedes tener un sistema corriendo, digamos, como de prueba, pero mm, si es algo crítico, es muy, muy peligroso que algo tan claro, automatizado intente mm, componerlo, ¿no? Pero creo que mientras, o más bien, tener algo que te sugiera es mejor en mm, el sentido de responsabilidad, ¿no? sí. Es como una especie de auto completado, pero a una escala mucho mayor. ¿No? Cuando tú te equivocas en una palabra y te lo subraya, Ajá, tú haces ajá. clic y te aparecen distintas alternativas, ¿no? De lo que tú querías decir, ¿no? ¿Qué palabra es la correcta? Bueno, este es más o menos lo mismo, pero llevado ya varios pasos más allá y con mucho más caracteres, porque al final el código, pues, lo que tienes que reparar podría ser más de una línea, ¿no? Sí, y fíjate que esto me está recordando bastante a, no sé si tú has estudiado o conoces, digo estudiado porque casi siempre los desarrolladores tenemos la mala costumbre, digo, tú no eres desarrollador puro, fuiste desarrollador, pero ahorita ya estás bastante más metido con la investigación, pero tenemos la mala costumbre de escuchar términos y repetirlos a lo bestia, ¿no? Me da mucha risa eso. Entonces yo era de los que, bueno, sigo haciendo eso, pero específicamente hacía eso con el Just-in-Time Compilation, ¿no? Entonces, alguna vez escuché a un maestro de JavaScript decir, este, decir que JavaScript no es interpretado, sino que es compilado, ¿no? Mm, Lo cual es una inexactitud. Y mm, yo a partir de ahí empecé a repetirlo, ¿no? mm, Saco esto porque JavaScript tiene un intermedio entre compilación, no, no es un intermedio, más bien yo diría que es un doble porque eh, es al mismo tiempo que es interpretado, es compilado, ¿no? Pero esta compilación, la just in time, a diferencia de la head of time, que es la que conocemos de C, por ejemplo, o de Go o de C++ y todas estos, esta compilación observa cómo el programa se comporta en ejecución y entonces hace automatizaciones o hace, ¿cómo se llama esto? runtime, Optimizaciones, ¿no? runtime. Observa el runtime exactamente y hace optimizaciones en tiempo real de algo, ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, observa que cierto loop o cierta función siempre se comporta de la misma forma, ¿no? Y entonces lo que hace es agarrar ese cacho de código que está en código objeto del mm. intérprete y lo optimiza a código máquina. Y entonces, Pasa por bytecode, todo ese tipo de cosas. ya está en bytecode, ya está en bytecode. O sea, de hecho, hay como, bueno, como funciona V8, tiene un compilador que transforma tu AST a bytecode, ¿no? El intérprete, que se llama, este, creo que Ignite, ya no me acuerdo cómo se llama el intérprete de V8, que está corriendo ese código, ¿no? Y luego hay uno que se llama Turbofan. Ese Mm, Turbofan está observando cómo el intérprete funciona y a partir de eso saca métricas y dice, esto lo podemos optimizar, ¿no? Agarra ese cacho, lo convierte a código máquina y ahora eso se ejecuta en código máquina. Eso es el Just-in-Time Compilation, es observar el funcionamiento del programa más que una técnica de ejecución, es una técnica de optimización, ¿no? O sea, ese es lo mm, interesante de esta cosa. Lo chistoso está en que son heurísticas, como tú dijiste. mm, Observa y dice, esto seguro va a funcionar mejor si lo compilo a código máquina, ¿no? Pero se puede dar cuenta de que no, de que a lo mejor 1 millón de veces funcionó bien y de repente empezó a funcionar mal porque un valor cambió. Entonces lo que hace es regresar ese código a bytecode, ¿no? Entonces hay mm, un ir y venir. Y me recordó mucho esto que tú dijiste a esto porque es más allá de autocompletados en el, este, mientras está escribiendo el código, lo que estos programas tienen que hacer es observar el funcionamiento ya mm, corriendo en runtime del programa y luego ahí hay una cosa un poquito más difícil que no es el JIT, ¿no? El JIT o el Just in Time Compilation solamente trabaja con su propio bytecode y eso es lo que optimiza, ¿no? Lo que esta cosa te va a decir es no solamente esto lo puedes optimizar, sino que hay un error, sé que hay un error, y luego tiene que conectar eso que está viendo correr en el runtime, lo tiene que conectar con código fuente y decirte dónde cambiarlo, ¿no? O más bien mm, cambiarlo él mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un problemón, que es otra cosa que vi en código, en una clase de compiladores. Uno de los problemas más grandes que tiene un compilador es dar mensajes de error que tengan sentido, ¿no? ¿Cómo mm, conectas esto que tú estás viendo correr o intentando compilar con el código que lo está representando, ¿no? Porque una cosa es correr una ST y otra mm. cosa es tener aquí la cosa que lo está representando en tu código, ¿no? Entonces, me suena un problema de ciencia de la computación bastante interesante, aparte
de lo útil que puede resultar, ¿no? Sí, bueno, ahí tocaste varios temas. El tema, por ejemplo, de Just in Time tiene esa ventaja con los clásicos, con las clásicas implementaciones de los compiladores, ¿no? Porque cuando tú tiendes a ser además más rápido en compilación, porque claro, sus verificaciones, su optimización lo van haciendo mientras se están ejecutando. En cambio, los que son totalmente 100% compilados, tienes que hacer la compilación totalmente, toda la optimización de manera previa antes de ejecutarse, ¿no? Entonces eso puede tardar mucho más tiempo en compilar si asumimos que tienen una fuente de código muy grande, ¿no? Ujú. Por otro lado, otra cuestión igual que mencionaste y que caen también muchos programadores, igual yo en algún momento caí en eso, era que en el tema de la implementación, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, Python es un lenguaje interpretado o Python es un lenguaje compilado, al final eso es una forma incorrecta de decirlo porque el lenguaje en sí mismo es el lenguaje de la gramática, la sintaxis, su Okey, semántica, es okey. un Ajá, documento en realidad, ¿no? Pero ajá. ya después la implementación puede ser con Just in Time o puede ser con un intérprete. De hecho, hay intérpretes de C o de C++ también, ¿no? Son más o menos raros, pero también existen. Python, de hecho, tiene a PyPy, que son como compilados, otro es CPython, bueno, como que la implementación puede ser de diversas formas, ¿no? Siempre, aunque siempre hay como una implementación que es la más popular, y esa es la que uno se queda, ¿no? Y dice, ah, el lenguaje es interpretado, o el lenguaje es Ajá, compilado, claro. pero es Ujú. simplemente porque es la más popular, la más estandarizada, pero no es que el lenguaje sea así, sea esto, ¿no? Tienes Em, razón, o sea, el lenguaje en sí mismo no tiene nada que ver con su forma de ejecución, ¿no? Claro, cada su forma de Ujú. ejecución es otra cosa. Ahí tú verás, si yo te paso el documento, por ejemplo, un tutorial con la sintaxis y la gramática bien especificada, la sintaxis y semántica, y además te paso ejemplo del código de cómo debería ser un documento, un papel, así escrito, tú puedes implementarlo de la manera que tú quieras, que tú consideres más adecuada. Obviamente que ese documento va también a influirte en la implementación. Por ejemplo, si tienes un sistema que tú le dices que va a tener sistema de tipos, claramente tú vas a tender más por ir por la compilación, porque el sistema de tipos requiere una compilación, es mucho más adecuado porque con los tipos puedes hacer optimizaciones previamente, bueno, todo ese tipo de cosas. En cambio, si tu lenguaje no tiene tipo y es como AWK, que es un lenguaje que me gusta mucho, vas a tender a ir a algo más interpretado, ¿no? O cuestiones así. Pero claro, la implementación ya es otra cosa. Ujú, ujú. Y además mencionaste el tema de los mensajes de error. Y claro, esa es una, por ejemplo, de las ventajas que mostró Rush, ¿no? Rush, que era para ser como un competidor a C, era eso, cómo podemos hacer que el compilador le entregara más información al programador. Entonces, al final, los Mm. errores que uno ve en Rush son mucho más útiles, mucho más sugerentes y te permiten avanzar más rápido en la corrección del error, porque en C pueden pasar cuestiones como, no sé, que Stack Overflow y te aparecen números gigantes y vais a ver Dios de dónde aparecieron. Y claro, ese tipo de cosas no te dice nada. En cambio, Rush es mucho más inteligente en ese sentido. Como que los errores, de hecho, los mensajes de errores son mucho más útiles y por eso puedes corregir mucho más rápido el código, ¿no? Sí, siento que esa es una característica de la mayoría de los lenguajes modernos, ¿no? Mm, O sea, que consideran un feature de primera mm, categoría o un feature muy importante, que no solamente cuando sucede un error te escupan ahí un stack trace gigantesco con 1 millón de líneas de error, ¿no? Que en realidad nadie entendía, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de los lenguajes modernos ya te dan no solamente el error, no sé si tú has visto en Elixir cómo los errores eh, pasan y te dicen incluso una sugerencia, no sé mm, si Rust lo hace así, pero mm, te dan una sugerencia de cómo resolverlo, ¿no? Entonces me llama la atención eso de Elixir. Go es un poquito menos amigable con los errores, de hecho es bastante menos amigable, pero en Elixir te mm, dice, te está fallando tal cosa, probablemente querías hacer esto, ¿no? Y creo que ahí también mm, se conecta con esto que dijimos, que es cómo le haces, o más bien se conecta con la sugerencia de corregir, pero a final de cuentas, estos errores que yo estoy diciendo normalmente son no errores de ejecución, son errores pues de sintaxis en general, ¿no? Y entonces mm, Elixir es muy amigable con eso. Ahora que me acuerdo, pues sí, creo que todos los lenguajes cuando son código, cuando son errores de ejecución, son súper groseros sus errores, ¿no? Son así un mm, stack trace gigantesco, incluso como Java, ¿no? Como null pointer a bla, 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 mm. cosas similares. Y yo creo que estos lenguajes que
que te más bien estos sistemas que te tienen que ayudar a corregir esto, tienen que lidiar con eso, o tienen que, a lo mejor gran parte de lo que tienen que hacer es aprender a interpretar este tipo de errores, ¿no? Exactamente. De hecho, ahora me hiciste acordar que hace poco escribí un artículo de un lenguaje que va a ser publicado en una plataforma que se llama Lista Pro, donde yo publiqué anteriormente un artículo sobre Rush. Y es sobre un lenguaje que se llama Mojo, no sé si lo conoces, que lo anunciaron hace poquito por la empresa Modular. La gracia que tiene es que el creador de esa empresa y el creador del lenguaje, Mojo, es Chris, ¿cómo se llama? Me olvidé. Su nombre, del creador de Swift y de LLVM, que es como la infraestructura de compiladores para diseño de compiladores más importante, ¿no? Entonces, claro, exactamente, Mojo. Y claro, Mojo en realidad es una especie de superset de Python, lo cual es bastante sorprendente porque es el primer superset que yo veo De de Python. Es Python. decir, Ah, o sea, es como lo que pasó con C y C++. Es decir, todo el código C lo puedo ejecutar en un compilador de C++. Y a su vez le añado otras características que tiene C++, como las clases, los templates, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la idea de Mojo es más o menos lo mismo. Cualquier código de Python podría funcionar en Mojo, pero a su vez tiene más características. Y una de las cosas interesantes que tiene, y que lo hace mucho más eficiente, al menos en teoría, porque todavía no está en... Hay muestro las tablas todavía, pero bueno, creo que está como lista de espera para poder ocuparlo, es que tiene una cuestión que se llama tipos progresivos, el sistema de tipos progresivos. Es decir, hay algunas partes de tu código que tú puedes añadirle sistema de tipo estático, otra parte que puede ser dinámico. Y en tiempo de ejecución, esa garantía de que la garantía del sistema de tipo que tú vayas eligiendo en un lugar u otro de tu código va haciendo que los errores, eh, distintos tipos de errores, ¿no? O sea, si es estático van a ser errores mucho más precisos, mucho más concisos, y en otra parte que son dinámicos probablemente te va a dar otro tipo de errores, quizás no va a saltar con tanta facilidad los errores clásicos que podrían saltar en un sistema de tipo, ¿no? Cuando cambias un tipo a otro, ¿no? Cuestión así, ¿no? Es decir, es un lenguaje que propone un sistema de tipo que es dinámico, en el sentido de que dependiendo de la parte de código que esté ejecutando, por ejemplo, una función, lo va a tratar como un sistema de tipo muy robusto, estático, y en otra parte quizás tú no requieres ese tipo de garantías tan fuertes en los tipos, bueno, va a funcionar como Python, ¿no? Como por defecto, que Python es ujú. un sistema de tipo sumamente, mucho más débil en ese sentido, comparado a Haskell o cuestiones así, ¿no? Entonces, esa es una novedad bastante interesante. Y ese sistema progresivo de tipo es algo que apareció en un paper hace, creo que el 2017, algo así. Entonces, bastante nuevo. Y creo que es uno de los primeros lenguajes que lo va a implementar, como que lo va a llevar ya a la realidad, por así decirlo, pasar de la teoría a la práctica. Así que Mojo se ve algo muy interesante. Yo no recuerdo un lenguaje que se haya propuesto la idea de compatibilidad total con Python y que a su vez permita añadir nuevas Nuevas cuestiones. cosas. Sí, eso es un trabajo bastante duro, arduo, y veremos qué pasa. Todavía está en sus Como primeros pasos, ¿no? sí, como está todavía súper cerrado, ¿no? O sea, no Sí, tiene, sí, ni siquiera a prueba, ¿no? Pero sí suena sí, bastante interesante. Y más por lo sí. que dices. Ajá. Sobre todo porque está avalado por el creador de Swift y el de LVM, que al final la mayoría de los lenguajes hoy en día, su compilador está implementado con, con esa herramienta. Así que de hecho su GitHub, que está vacío, pero sale un mensaje que dice, antes de intentar liberarlo a la comunidad, nosotros hemos elegido como la filosofía de elegir un conjunto muy selecto de ingenieros y que vamos a trabajar en el diseño. Y una vez que lo tengamos más o menos robusto, lo vamos a liberar a todos, ¿no? Lo cual me Sí. parece también una estrategia bastante buena, o sea, que sobre todo en la parte del diseño, hacerlo a través de una comunidad que te van dando feedback, quizás te da más ruido que otra cosa, ¿no? Al menos en un comienzo. Sí, oye, ¿no sabes si tienen como fecha estimada de salida? Porque ya me Creo que emocionaste. no Yo ya había sé. escuchado, pero no me había metido tanto, y parece que tiene cosas muy, muy modernas, ¿no? O sea, justamente eso de Progressive Sí. Types. ¿Sientes que ya, Y bueno, TypeScript es Progressive, también tiene tipos progresivos o es no, creo que algo tiene otra diferente? cuestión que es como granularidad, como tipo granulares, como que es algo, por lo que estuve leyendo en el paper, los tipos progresivos es una forma de extender los tipos granulares, que son más o menos similares, pero
los progresivos añade más dinamismo, es decir, como en algunas partes del código van cambiando su garantía de tipos, que los Ok, tipos granulares son como más estáticos. Ahí realmente no sé bien la parte más teórica, pero la cuestión es que es como una especie de evolución a los ok. lenguajes que ocupan ese tipo de tipo granular, no sé si sea granular types. Es como Lo una voy a, especie voy de a evolución. buscar. Sí. De hecho, bueno, no nos debes, pero quisiera tener una plática contigo de esto. La otra vez yo leí un artículo hablando de sistemas de tipos, en el Mm, que en el artículo basheaban durísimo a Java. O sea, era como burlarse de Java. mm, Y es justamente lo que yo sentía. O sea, cuando yo peleaba de sistemas o de lenguajes tipados, yo peleaba de eso porque yo estaba acostumbrado al tipado de Java, ¿no? mm, Que, con todo respeto para los llaveros, es una cochinada su sistema de tipos. mm, Y justamente lo que te ilustran ahí es que el sistema de tipos de Java estorba más que ayudar, ¿no? O sea, te hace rígido los programas, o lo hace rígido. mm, Y luego te lo ponían comparado con el de Haskell, y con el de Haskell, que es una belleza mm, completamente su sistema mm. de tipos, ¿no? Entonces, y bueno, y luego ya de ahí la siguiente evolución que mostraban, que no sé si en Haskell se puede hacer directamente, pero es los sistemas de tipos dependientes, ¿no? Y tú me contabas de un lenguaje que es Agda, Atlas, sí, Agda Atlas. que los tiene, ¿no? Claro, es como es ya la evolución de Haskell, o sea, es llevar el sistema de tipo Haskell a un extremo, mucho más allá, y te permite cuestiones tan extraordinarias que se llama la totalidad. Una cuestión que es como la totalidad en el sentido que puedes como eh, ver tu código y saber si va a ejecutar. Esto que puede parecer muy obvio, incluso en Haskell hay veces que tú te puedes encontrar con un error en tiempo de ejecución. O Ok, ok, sea, Adda elimina todos los errores en tiempo de ejecución. Eso se llama totalidad. O sea, la ok, cuestión cuando compile y dice, ok, tú sabes que no va a ocurrir ningún error en ningún momento de la ejecución. Y eso es Ma- brutal. más o menos como lo que promete Elm, ¿no? O sea, Elm, no sé si has escuchado de Elm, es un Ay, sistema, no, no, no lo sé, eso no lo conozco. Pero no lo creo que conoces. es como, no, no. O sea, de nombre solamente, pero no, nunca lo... Bueno, promete algo similar, ¿no? Que promete que si tu código compila, no va a tener errores en la ejecución, ¿no? Que no sé si Vale. está basado en lo Sí, debe mismo, ser el pero mismo concepto de totalidad. ok, Totalidad. ok, Y que es a través de los tipos dependientes, ¿no? sí, Esa dependencia de entre tipos va quedando como una cadena que tú puedes, solamente en compilación, ya como menos prever lo que va a ejecutar ese código, ¿no? Porque sí, van como ya, es como hay como un entrelazamiento entre los tipos. Es una de las cosas interesantes de los sistemas de tipo, que de hecho tú la computación en realidad, en esos tipos de lenguaje, en realidad ya los valores no importan. En realidad tú estás trabajando solamente sobre tipos. Es una cuestión muy loca y sí, muy abstracta, pero son tipos, tipos sobre tipos, sobre tipos, y tú al final estás haciendo la computación, y dependiente del valor que tú le coloques, un valor entero, numérico o un string, lo que sea, da lo mismo porque solamente están operando a través de tipos. Es sumamente interesante. sí, sí, de acuerdo. Muy interesante, Camilo, muy interesante. Este, pero bueno, tenemos una plática pendiente si tú quieres de eso, que nos platiques de esto, del sistema de tipos de Haskell, o sea, cómo ayuda los sistemas de tipos dependientes. Y la pregunta más grande que tengo es, justamente escuchando todas estas cosas maravillosas como de lenguajes como Agda o como Haskell, es por qué no hay más sistemas que lo hayan adoptado, ¿no? Yo voy a investigar un Sí, poquito del sistema de tipos de Elixir, que también va por ahí, y creo que también podríamos hablar de esto de sistemas de tipos mm, eh, mm, ¿cómo se llaman? Progresivos, ¿no? mm. Pero bueno, creo que nos desviamos otra vez, Camilo, del tema. Así, mira, empezamos en En- reparadores automáticos y allá vamos en sistemas pero de bueno, tipo. pero puedes dejar los dos temas, así como el título. Exacto. Pero mira, Sí. bueno, quiero mostrar esta cosa que me mandaste. No sé si nos quieres platicar de esto de DeepFix. Sí, DeepFix es como un modelo de reparación automática de código, que la idea es que tiene como una base de datos grande, más o menos lo mismo que hace un poco ChatGPT, ¿no? Que tiene como una fuente de datos muy grande, pero aquí de código, y de código en particular de C. Entonces lo que intenta hacer esto solamente está enfocado este modelo para C, al menos por ahora, y es buscar errores de C, de errores de compilación de C, ¿no? Entonces tratar de repararlos de manera automática. No recuerdo bien si este modelo te permitía dar un ranking, pero hay otro que sí o quizás este mismo, te permite dar como el ranking de las sugerencias de las reparaciones. Y eso, de hecho hay algunos, creo que algunos papers que mostraban ejemplos con Java, en el que estaban integrados al IDE. Entonces, como en el IDE estaba como aparecían ventanitas con las posibles sugerencias. Eso está bastante interesante. Yo creo que en el futuro
se van a poder integrar con Visual Code, como plugins, ese tipo de cosas, a esto, ¿no? O sea, que cuando tengas un error te va a aparecer ciertas alternativas de solución. Pero, y todo esto gracias al tema de los modelos de aprendizaje, ¿no? Al tener grandes fuentes de código y poder tratar de buscar patrones sobre, eso, sobre esas fuentes de código y además sumar nuestro código personal, lo que estamos haciendo en este momento, y tratar de buscar ahí un match que nos permita ayudarnos. Al final, la idea es como tratar de programar más eficiente, más rápido. Todo este tipo de herramientas son como los asistentes, ¿no? Como al final un buen partner que tienes al lado con mucha experiencia, pero llevado ya que te ayuden en segundos, ¿no? Y que no tarde horas en resolver ese tipo de errores. Sí, yo creo que eso debería ser como el objetivo final. Creo que estamos bastante todavía lejos de eso, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O crees que... Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca, pero siento que seguimos estando lejos, ¿no? Sí, yo creo que estamos más cerca en el sentido de que podemos escuchar sobre esta herramienta, se están investigando nuevas técnicas, nuevos programas que hagan ese tipo de cosas, pero ya que se transformen en el día a día, así como cuando ocupamos Git, por ejemplo, o cuando hay un Visual Code, o cuando vimos un framework muy famoso en algún lenguaje, como, no sé, Pandas o Scikit-learn en Python. Eso todavía yo creo que falta un tiempo, pero sin duda sus resultados al menos son bastante prometedores. El tema es que, claro, todavía son muy específicos. Este tipo de modelos son para un lenguaje en particular. Entonces, claro, un modelo que sea para todos los lenguajes es bastante, al menos, complicado de hacer, ¿no? Y ahí ya algo mucho más que quizá en algún momento ocurra para al menos los lenguajes más populares, los más usados. Sí, sí, qué interesante. Muy bien. Pues, pues creo que es un tema muy, muy interesante, Camilo, hablar de todas estas cosas. Mm, ¿a cuál le ves? O sea, ¿hay un sistema específico al que le veas futuro? Como de estos, o crees que esto que me enseñaste ahorita de deepfix es lo más avanzado? ¿O algo Sí, yo comercial? creo que sí, yo creo que lo que he visto todavía no hay uno así que sea como el más popular, pero lo que sí he leído es que están trabajando más en los lenguajes que son de sistema de tipo y que son más populares, por ejemplo, C y Java, ¿no? Como la mayoría de los modelos se centran en esos dos lenguajes, ¿no? Que son como, bueno, una porque C produce errores que son bastante recurrentes, o sea, siempre cuando hay errores de fuga de memoria, bueno, ahí hay mucho nicho para mucho campo de mejora. Y Java también, ¿no? Hay muchos errores que siempre ocurren, y aparte que Java, toda la infraestructura empresarial del software en el mundo está más o menos con Java, entonces es un buen candidato. Pero sí, hay muchos modelos, pero todavía no hay ninguno que sea como un ChatGPT, ¿no? Algo que, o un GPT-4, ¿no? Que sea como muy superior al resto. Pero yo creo que en el momento, claro, este artículo que te pasé es de enero de hace unos 4 meses atrás, entonces realmente algo, un área que está todavía está muy, Muy nueva. está muy nueva, ¿no? Entonces se está investigando bastante, pero recién está comenzando, ¿no? Al menos comenzando ya integrando estos modelos, los LLM, ¿no? Sí, sí. Pues creo que llegó esto de los LLMs, llegó justamente a completar este campo que se necesitaba bastante, ¿no? Mm, Aparte, hay herramientas que no hacen esto de corregir errores automáticamente, pero ya están surgiendo un montón de herramientas que analizan el código, mm, analizan en el sentido de tokenizar e indexar, mm. y te pueden responder preguntas sobre tus bases de código. No sé si has visto por ahí Mm. que han surgido algunas. Creo que también puede ir por ese camino más o menos, pero Sí. esto de responder preguntas sobre el código solamente es una parte de todo Mm, el sistema entero de corrección de errores, ¿no? Porque es, mm, digo, también te lleva el monitoreo, lleva el análisis de mm. qué es lo que está fallando, más esto de Y qué digamos que corregir, ¿no? entender, y corregir, exactamente, corregir. Y bueno, pues yo creo que los sistemas más avanzados ya serían ahora sí sistemas que automáticamente actúen en, digo, Mm, yo creo que estamos lejísimos de eso, pero estaría bueno, ¿no? Sistemas que actúen completamente en, pues, en autonomía, ¿no? mm, Y bueno, y para eso también se requieren sistemas de ejecución diferentes, ¿no? Que los que tenemos hoy, porque normalmente si un programa de C, por ejemplo, falla, se muere y se muere todo el programa, ¿no? Y entonces es claro. cómo se va a correr esa cosa si solito se muere, ¿no? Entonces lo que necesita es un supervisor o un observador que lo esté viendo, ¿no?
Claro, Y es porque no tan ajá, solo una vez que lo corrijas, sino que quizás si lo corrige va a generar un error en otra parte, ¿no?, del código. ujú. Entonces, igual la corrección tiene que ser ahí algo bastante complicado, porque tú puedes corregir algo y uno lo sabe, ¿no? Muchas veces uno corrige algo y después se echa a perder otra cosa, ¿no? Sí. Sí, sí, Cuestión sí. así. No, bueno, yo creo que es un tema de ingeniería de la computación o de software más bien, bastante interesante por todas las cosas que implica, te digo, me gustaría ver si podemos echarnos un paper de estos y ver más, pero Sí, todo lo que implica, te digo, por ejemplo, pensando en Elixir, ¿no? Elixir tiene sistemas, no que se autocuran, pero sistemas bastante resilientes. mm, Entonces, la forma en la que se autocuran los sistemas de Elixir es mata al problema y ve si reviviendo se cura, ¿no? Porque a veces el problema es justamente tienes datos malos, ¿no? O tienes, claro. entraste en un sistema inválido. Es más o menos lo que hacemos cuando nuestra computadora se pone toda mensa y entonces la reiniciamos y ya, solución mágica. Elixir tiene eso, ¿no? Se llama como la filosofía de let it die, no déjalo morir. Let it crash se llama, Vale. déjalo crashear, ¿no? Entonces, crasheas y lo levantas en un estado nuevo y muchas veces el error se compone, ¿no? Para hacer eso necesitas una estructura diferente de tu software, que es una estructura basada en procesos, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones son procesos, un montón de procesos, y no solamente es un proceso, sino es un árbol de supervisión de procesos, ¿no? Es un árbol con un supervisor mayor y luego tiene supervisores abajo y luego tiene procesos que ejecutan las tareas y cosas similares, ¿no? Entonces es una cosa súper resiliente. Yo creo que algo así se lleva muy bien con esto de autocurarse, ¿no? Porque a lo mejor la Mm. siguiente evolución en esto es no solamente mátalo y reinícialo, es mátalo, ve si le puedes cambiar algo, cámbiaselo y luego ponlo. Yo creo que la mejor forma de hacer eso en vivo es ponlo en un sandbox para que no haga Mm. errores, obsérvalo para que veas si funciona bien y una vez que esté bien, replica este cambio en todos los workers, por ejemplo, ¿no? Algo así me imaginaría que De sería hecho, Elixir está, inteligente. está basado en el Erlang, ¿no? Erlang, exacto. Claro, porque creo que Erlang tiene, bueno, tiene bastantes cosas novedosas, yo no lo conozco mucho, pero creo que tiene también la cuestión que tú puedes cambiar el código en tiempo de ejecución, o sea, mientras estás como en caliente, ¿no? Como podríamos decir Se llama como cuando envías hotspot un swapping. disco. Sí, sí, Ajá, eso es exactamente, interesante. exactamente. O sea, esas características se llevan perfecto con esto de Mm, observa la cosa, ve cómo funciona bueno, eso te mete otros problemas porque o sea, ahí entra lo de there is no free lunch, ¿no? No, nada es gratis. Entonces te mete otros claro. problemas como por ejemplo hacer hotcode swapping, eso que tú Mm, dijiste, cambiar el código mm, mientras está corriendo el programa, implica, por ejemplo, que cómo se comunican los procesos en mm, Elixir es por medio de mensajes, ¿no? ¿Qué pasa si mm, un proceso con el código anterior se comunica con un proceso con el código nuevo? Y a lo mejor imagínate que una estructura de datos con la que se están comunicando cambió. ¿Qué va a pasar ahí? Pues te vas a meter en problemas feos, ¿no? Entonces hay mm, todo un proceso ahí que sí, digo, suena muy bonito hacer eso del hot code swapping, pero te mete problemas de evolución, cómo haces el cambio de este código a mm. este código. No solamente es cambia el código, es crea código que maneje el cambio de estos dos estados, por ejemplo, ¿no? Pero son problemas, digo, divertidos. Yo creo que el software que requiera eso va a ser muy específico, o sea, justamente software de misión crítica, o sea, software que no puedas matar ni un segundito porque te vas a perder mucho dinero, pero pues justamente, digo, si el negocio o para lo que lo vas a ocupar lo justifica, creo que todo esto que se tiene que hacer justifica también que te gastes tanto dinero en hacerlo, ¿no? Porque no va a ser barato tampoco. ¿Cómo ves? Sí, no, es exactamente. En realidad, de hecho, cuando uno piensa esto, el mundo del software cuando se está ejecutando es otro mundo, ¿no? Algo totalmente distinto. Y las cosas que Sí, pueden ocurrir ahí son totalmente impredecibles, ¿no? Y eso, por eso, una de las cosas, porque, claro, cuando uno ve lenguajes como los que mencionamos, ADA, que tienen la totalidad, que tú ya en tiempo de compilación puedes prever que nunca va a haber error en tiempo de ejecución. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no aplicamos esto a todos los lenguajes y se acabó el problema? Bueno, es que claro, lo que conlleva eso es requerir un sistema de tipo muy robusto y que se traduce en eso, es que es mucho más difícil de programar en realidad. Es claro. mucho más complicado y a su vez tiene otras restricciones que, por ejemplo, cuando tú ingresas valores en tiempo de ejecución porque le estás preguntando a un usuario y están entregando valores que tú no sabes que van a ocurrir o qué tipo de valor te va a entregar, bueno, ese tipo de cuestiones eh, tienes que manejar un lenguaje, ¿no? Un lenguaje como Java o como C o como Python, ¿no? O sea, tú no puedes prever previamente.
todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Los valores que de entrada que vas a leer, o los ficheros que vas a leer, o la base de datos que va a tener un valor, no sé, totalmente raro, extraño, no los puedes prever a priori, ¿no? Entonces hay cuestiones que son como especie de cajas negras que tienes que manejar un tiempo de ejecución de una u otra manera, ¿no? Mm, Entonces, claro. Y claro, la totalidad es genial en ese sentido como ADA y todo ese tipo de cuestiones, pero claro, el costo de conocimiento, de programar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, a veces tenía que hacer programas muy simples de ordenamiento y era bastante complejo hacer, o sea, pensarlo era muy abstracto. Imagínate hacer un sistema grande, ¿no? Con me muchas cosas, imagino. absolutamente no sé. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que hace, al final todo en software es un poco de ventaja y desventaja, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues interesante, Camilo. Pues muy bien, creo que es hora de cerrar con este tema. A lo mejor después volvemos con el mismo tema. Como vieron, creo que no es un tema aislado que puedas aislar fácilmente, ¿no? No puedes Mm, aislar de esto porque tiene mucho que ver con cómo escribes software, cómo lo corres y cómo mm, tú mismo lo compones, ¿no? Entonces automatizar todo esto y tiene mucho que ver con mm, el diseño de los lenguajes en sí mismo, mm, con el diseño del tiempo de ejecución y con la mm, observación, ¿no? La exactamente. parte Y de, de correrlo. Ajá, y de hecho, claro, si uno piensa en estos tipos de herramientas, todas estas herramientas que hemos hablado, de generadores de código, reparadores de código, si uno lo piensa, claro, esto era casi evidente que podría pasar en estos momentos. ¿Por qué? Pero claro, al final la idea de esto es bastante simple en el sentido de que ver todo el código pasado, ver muchísimo código y tratar de obtener algún aprendizaje de eso, ¿no? Es como sí, los errores que cometemos nosotros en nuestra vida, ¿sabes? Cuando cometemos errores aprendemos, ¿no? Bueno, no todos los seres humanos hacen, pero la mayoría sí. Aprende de los errores y después ya al menos, si van a ser error, ya va a ser, quizás si lo van a cometer, no va a ser el mismo, ¿no? Pero va a ser quizás menos. Pero claro, tú aprendiste, tienes una cierta experiencia, ¿no? Te hace prever eso. Algunos patrones se han formado en tu cerebro. Entonces la idea ahora es que, claro, nosotros anteriormente cuando programábamos, era como un empezar de nuevo siempre, ¿no? O sea, no estábamos mirando el código fuente que está público en Internet hace 10 20 años atrás, ¿no? Entonces ahora lo tenemos todo. Y bueno, ahora qué hacemos con esto? Intentemos buscar patrones para evitar los errores, porque muchas veces los errores que ocurren son recurrentes, son una y otra vez los mismos, ¿no? de acuerdo. Pues muy bien, Camilo. Perfecto, pues creo que podemos seguir platicando de estos y otros temas más en Sí, el futuro. A ver si totalmente. se nos une este Manuel para seguir filosofando sobre esto. Pues muy bien, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, estoy terminando de escribir un artículo en el newsletter. Yo tengo un Ujú, newsletter ahí, hago artículos de 300, 400 palabras. Y hoy quería hablar sobre el gusto a los sistemas, ¿no? El gusto a los sistemas en el sentido de que, porque o sea, apareció una noticia, que creo que fue en España, en alguna parte si la viste, de que algún youtuber de programación famoso lo comentó. Y yo creo que se lanzó una notificación en una aplicación de un banco por error. Entonces, claro, y eso me llevó a la reflexión de que, claro, muchas justificaciones de eso era que, bueno, somos seres humanos y, bueno, como somos seres humanos podemos cometer errores y no pasa nada. Pero claro, cuando ese error ocurre, por ejemplo, tú no puedes decir eso si un software es de un avión, ¿no? El avión se va a caer. O cuando está la vida humana, todo el mundo puede decir, bueno, es un error, no pasa, todos somos humanos. Entonces, claro, y eso me llevó a pensar el tema de sistema, ¿no? El gusto a los sistemas. ¿Por qué? Los que están en contra de esa idea son las personas que hablan de, no sé, subjetivismo, todo relativo, todo depende. Nunca, entonces, al final es como la idea del sistema es una aspiración, es decir, hay cuestiones que están más importantes que tú y yo, sino que es un tema del proceso, de la forma de diseñar software. Y esta ya casi una cuestión más filosófica, que mientras más personas van trabajando en un buen diseño, en una buena arquitectura, en un buen proceso de software, no tan solo a nivel de código, sino que también la relación humana, esos errores tenderían a disminuir. O sea, el ser humano tiene una posibilidad de hacer algo, no solamente cruzarnos el brazo y decir, bueno, somos humanos y vamos a cometer siempre errores, no tenemos nada que hacer, ¿no? Bueno, ese tipo de actitud yo creo que son negativas en el desarrollo de software, ¿no? Entonces, lo que quería era explicar un poco esa reflexión, ¿no? Entonces, eso lo voy a publicar, de hecho, ahora que termine, lo voy a publicar en el newsletter, ¿no? entonces, va pasándolo para leerlo y lo compartimos. Sí, Y sí, bueno, totalmente. gracias, Camilo. Es interesante esa reflexión. Y bueno, hablando de este tema, y este tema de hecho surgió por este newsletter que vi, yo no lo he escuchado, pero les recomiendo que le echen un ojito a a este último capítulo del podcast de Camilo que se llama Reparadores Automáticos de Programas.
y son 12 minutitos, está cortito, ¿no, Camilo? Sí. Sí, yo creo que lo que traté acá, también es más o menos lo mismo que dije ahí, así que sí, sí, así Bueno, pero que también échale un ojito a los demás, a los demás episodios, que ya son más de 100. Eso es toda una sí, proeza, Camilo, está bastante sí, loco. siento, entonces sí. Y Muy avanzando, y avanzando. avanzando, perfecto. Muy bien, pues vámonos. Tú no sé si a fiestear o descansar, Camilo, Bueno, y yo a que seguir no sé, trabajando. quizás depende, pues 1 hora y media o sea, son las 1:30 de la mañana. No, no creo, pero mañana sí, mañana probablemente sí. Así que, bueno, Héctor, muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre un gusto estar acá, así que muchísimas gracias. Siempre abierto para ti, Camilo. Gracias por venir y gracias a los que escucharon. Esta Mm, transmisión fue hecha en Twitch y va a ser repetida en YouTube. Bueno, se va a subir la grabación en YouTube, entonces por si quieren escucharlas en vivo y hacer preguntas, no olviden pues darse una vuelta por Twitch, que voy a poner el link aquí abajo. Y pues gracias, Camilo, gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos la siguiente semana, espero, o si no, pronto. Hasta mm. luego. Nos vemos. Hasta luego.